Hola grupo, bienvenidos a su plataforma virtual. Esta semana vamos a dar inicio a nuestro cuatrimestre en la clase de Derecho Internacional Público. Así que este día vamos a empezar un viaje muy interesante por una materia bastante compleja en algunos momentos, pero sobre todo una materia muy actual, muy importante para poder comprender cómo funciona el derecho. Una de las principales razones para poder estudiar el derecho es principalmente el saber cómo funcionan los ordenamientos jurídicos nacionales, cómo funciona el Estado, cómo está estructurado el Estado. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a conocer en nuestra materia. Vamos a estudiar el Estado en un sentido amplio, como parte del derecho internacional, en el sentido de que el Estado se constituye como el sujeto originario de esta importante materia. En nuestra primera clase vamos a hablar de algunos aspectos generales de la materia. Por ejemplo, vamos a poder estructurar juntos en nuestra clase lo que es un concepto de qué es el derecho internacional. A grandes rasgos, nosotros podemos resumirlo en una sencilla frase. El derecho internacional público no es más que el ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los estados como sujetos originarios y otros sujetos de derecho internacional. Este es un concepto sencillo del cual nosotros podemos partir para poder entender mucho mejor la complejidad de este derecho. Vamos a tener la oportunidad de estudiar en este cuatrimestre la visión del derecho internacional en relación a las teorías dualista y monista con respecto al derecho nacional. Vamos a poder estudiar cuáles son o cómo se manejan las relaciones entre los estados como sujetos originarios. En nuestra próxima clase vamos a empezar a hablar de lo que son las fuentes del derecho internacional, es decir, los orígenes de las obligaciones que emanan o que nacen del derecho internacional. Vamos a estudiar el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que hoy por hoy se considera el manejo expreso, ¿verdad?, el contenido expreso de lo que son consideradas las fuentes del derecho. Como parte de las fuentes, nosotros vamos a hablar de lo que son los tratados, vamos a hablar de lo que es la costumbre y vamos a ver la diferencia que existe en el manejo de la costumbre dentro de lo que es el ámbito del derecho internacional, ¿verdad?, con relación a la costumbre como una fuente supletoria dentro de lo que es el derecho nacional. Esa diferencia la vamos a establecer en nuestra clase y es muy importante conocerla, porque en el derecho internacional la costumbre se constituye como una fuente primaria, siempre y cuando se mantengan ciertos presupuestos, ciertos requisitos que son precisamente los que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? En cambio, en el derecho nacional la costumbre se constituye como una fuente supletoria. Vamos a hablar de los tratados, que es la fuente expresa, es decir, los convenios, los contratos que se establecen entre los estados para adquirir determinados derechos y determinadas obligaciones y para regular de manera más concreta y más directa la forma en la que llevamos nuestras relaciones. Vamos a conocer las diferentes clasificaciones de los tratados, si son bilaterales, si son multilaterales. Vamos a conocer diferentes clasificaciones también para poder entender cuál es la diferencia entre un tratado bilateral, por ejemplo, con una convención, por poner un ejemplo sencillo. Aparte de esto, nosotros también vamos a estudiar con bastante amplitud lo que son los diferentes sujetos del derecho internacional. Tradicionalmente, en lo que nosotros llamamos el derecho westfaliano, los estados han sido por antonomasia los sujetos del derecho internacional y se consideraban los sujetos exclusivos de este derecho. Sin embargo, las sociedades evolucionan
el derecho evoluciona conforme a la evolución de la sociedad y las cosas se van modificando. En esa evolución que ha tenido la sociedad internacional han ido surgiendo, se han ido reconociendo otro tipo de sujetos que hoy día tienen una participación plena dentro de lo que es la sinergia internacional. Vamos a estudiar en ese sentido a los organismos internacionales como sujetos derivados del derecho internacional. ¿Por qué sujetos derivados? Bueno, porque los estados como sujetos originarios del derecho internacional, en lo que es el ejercicio de su soberanía, en lo que es el ejercicio de su autonomía de la voluntad, crean o dan espacio a nuevas instituciones que se derivan de ellos, pero que nacen con sus propias características y que nacen con una independencia funcional que los mismos estados soberanamente le dotan. Entonces, por esa razón se les conoce como sujetos derivados, porque derivan de los sujetos originales que son los estados y nacen con sus propias condiciones, con sus propias características y con una independencia funcional diferente a la de los estados. Vamos a conocer también como parte de lo que son los sujetos, lo que llamamos en el derecho internacional moderno los sujetos de carácter emergente. ¿Cuáles son estos sujetos emergentes? Bueno, son aquellos sujetos que han ido evolucionando conforme a la evolución del mismo derecho y han ido adquiriendo un nuevo estatus, un nuevo espacio dentro de la sinergia internacional. Es así como nosotros tenemos a la comunidad internacional, por ejemplo, que ahora en las temáticas que hemos estado viendo en los noticieros y en nuestras propias realidades nacionales, escuchamos hablar sobre lo que es la comunidad internacional. Entonces vamos a hablar de la comunidad internacional, vamos a comprender lo que es la comunidad internacional y vamos a comprender hasta qué punto o por qué razones se considera un sujeto de carácter emergente dentro de esta nueva realidad internacional. Igualmente vamos a conocer la posición del individuo, es decir, la suya, la mía, la de Juan, la de Pedro, dentro de lo que es la sinergia internacional. ¿Qué papel jugamos nosotros en el mundo internacional en este moderno derecho en el cual nosotros como individuos, por ejemplo, ya tenemos acceso directo a través del ejercicio del jus standi en determinadas instituciones jurisdiccionales internacionales, ¿verdad? Esta es una situación que se da mucho en el derecho comunitario. Tal es el caso, por ejemplo, de nosotros como ciudadanos centroamericanos de poder acceder a la Corte Centroamericana de Justicia de manera directa. Entonces, este nuevo papel del individuo, igualmente dentro de lo que es el derecho penal internacional, nosotros lo vamos a estudiar en el transcurso de nuestra materia. También vamos a tener la oportunidad de poder estudiar lo que se llama sujetos sui generis o sujetos especiales. Aquí vamos a estudiar la situación del Vaticano y la Santa Sede dentro de lo que es la sinergia internacional, cómo funciona, cuál es el reconocimiento que se le otorga, cuál es la diferencia entre cuando hablamos de Vaticano o cuando hablamos de Santa Sede, cuando hablamos del reconocimiento que se le da como un microestado, hablamos del Vaticano, y cuando se habla de la organización política o de la capacidad de delegación que tiene, entonces estamos hablando de la Santa Sede. ¿Por qué razón? El nuncio apostólico, ¿verdad?, que es el representante del Vaticano y la Santa Sede dentro del cuerpo diplomático de un país, tiene el reconocimiento supremo dentro de la prelación diplomática, es decir, se constituye como el decano diplomático. Esas cosas las vamos a conocer nosotros en el transcurso de nuestra materia. Igualmente vamos a conocer una institución histórica, una institución muy importante a partir de los convenios de Ginebra y del desarrollo del derecho internacional humanitario. Me refiero a la Cruz Roja Internacional. Vamos a conocer cuál es su nacimiento, vamos a conocer cuál es el servicio, cuál es la función que tiene dentro del ámbito internacional, la importancia y el reconocimiento que tiene, ¿en razón de qué? En razón de la función que realiza. Entonces es un tema muy importante.
Ya para finalizar nuestra materia, en las últimas semanas vamos a tener la oportunidad nosotros de hablar de un tema muy actual, un tema muy importante y además muy interesante. Vamos a hablar sobre lo que son las situaciones internacionales, las controversias internacionales y los crímenes internacionales. O sea, son tres cosas, tres conceptos que nosotros hemos estado escuchando muchísimo en las noticias últimamente y que solemos confundir. Entonces nosotros vamos a aprender cuál es la diferencia, cuáles son los presupuestos para cada uno, cómo se desarrolla cada uno, vamos a aprender cuáles son lo que son los mecanismos de solución diplomáticos de controversias entre los estados. Vamos a ver qué tipos de controversias existen, controversias comerciales, controversias de diverso tipo y cuáles son los mecanismos pacíficos de solución de controversias. Igualmente, cuáles son los mecanismos jurisdiccionales para poder acceder y que estos puedan ser solucionados por la vía jurisdiccional. Y finalmente vamos a hablar sobre lo que son los crímenes internacionales. En ese sentido vamos a estudiar el Estatuto de Roma, que es donde están reconocidos de manera expresa los crímenes internacionales y existen. Vamos a hablar de la Corte Penal Internacional, cómo está integrada, cómo está estructurada, cuál es su función y vamos a hablar un poquito de cómo está evolucionando el derecho penal internacional y cuáles son los crímenes que en este momento se encuentran en estudio para poder integrarse en la próxima reforma del Estatuto de Roma. Vamos a hablar de la piratería, vamos a hablar del terrorismo, ¿verdad? Que son precisamente estos crímenes los que están en estudio y próximos pues a integrarse en las modificaciones, en los protocolos que se harán al Estatuto de Roma en su debido momento. Así que como verán ustedes, nuestra clase va a estar larga, un poquitito compleja, pero va a estar muy interesante porque vamos a tocar una serie de temas que actualmente se encuentran en la palestra pública. Así que nos estaremos viendo en los próximos 4 meses a través de la plataforma virtual de la universidad e igualmente tendremos un encuentro semanal a través de la plataforma Zoom en el cual vamos a poder discutir, en el cual vamos a poder debatir todos estos temas tan interesantes. Tienen mucho material de lectura, tienen mucho material complementario y una serie de tareas y sobre todo ejercicios. Vamos a ver muchos casos, vamos a analizar casos reales con respecto a situaciones verdaderamente que se han dado. Vamos a hablar sobre el uso de la fuerza en el derecho internacional, sobre el papel del Consejo de Seguridad de la ONU, etc. Vamos a hablar de temas muy interesantes y para mí será un placer el poder acompañarlos durante estos 4 meses.